Preguntarle a Mario Di Constanzo, que es el presidente de la Conducef, de este organismo del Estado, pues que se relaciona precisamente con la defensa de los usuarios de los servicios financieros en nuestro país. ¿Qué piensa de la iniciativa? ¿Qué piensa o qué sabe o qué informa sobre las comisiones bancarias de la banca en México y de todo este panorama de cosas? Mario Di Constanzo, gracias que nos tomas la llamada para este programa en vivo. Buenos días y bienvenido. Al contrario, Carmen, un saludo a ti, a tu equipo y a todo tu auditorio. Gracias, Mario. ¿Qué dices de todo esto? Mira, creo que es un tema muy importante lo que se está tocando, lo que se ha puesto en la mesa. Creo, en un contexto general, que sobrereaccionaron los mercados. No había un motivo para que se desplomaran como lo hicieron. Y por el otro lado, la iniciativa pone un tema muy sensible en la mesa. Claro, al prohibir de inicio, pues sí causó cierta alerta. Yo creo que se juntó el hambre con las ganas de comer, ¿no? Un mercado que sobrereaccionó y una iniciativa dura de inicio, pero un tema muy sensible para los mexicanos, y yo creo que sí hay margen para reducir comisiones. De hecho, las cifras que presenta la iniciativa, pues son 2 trabajos de investigación que ha hecho la Conducef. ¿Por qué? Pues porque nosotros hemos visto, por un lado, las reclamaciones de los usuarios. Te doy un dato: 185,000 reclamaciones en el primer semestre del año con relación a comisiones, a anualidades, a diversos tipos de cargos asociados a una cuenta bancaria. ¿Qué hemos encontrado y qué encontramos en nuestro estudio? Primero, que en México los ingresos por comisiones, como proporción de los ingresos totales de la banca, son evidentemente más altos que en muchos países, tanto de América Latina como de las propias sedes o matrices de los bancos. Por ejemplo, mientras que los ingresos por comisiones como porcentaje de los ingresos totales, en el caso de Santander, en México son aproximadamente entre el 36 y el 38%, en España son apenas del 18-19%. Una cifra muy similar para el caso de BBVA, cifras también diferentes, más altas en México para Citibank con respecto a Estados Unidos, para Scotiabank con respecto a su matriz en Canadá, y desde luego para HSBC con su matriz en Londres. Entonces, sí es un tema a revisar. Yo te diría que ex ante no podemos decir cuáles deben desaparecer. Hay algunas que yo creo que sí podrían desaparecer, otras que hay que disminuir y hay otras que se tendrán que mantener. Pero sí tenemos casos muy absurdos, por ejemplo, como el hecho de que te hagan mantener un saldo mínimo en las cuentas de nómina. Es una forma de que una parte del salario del trabajador tenga que quedar ahí permanentemente para que no le cobren comisión. Esa yo creo que debería desaparecer en las cuentas de nómina en todas sus expresiones, ¿no? Otras que a lo mejor hay que reducir, por ejemplo, la reimpresión de un estado de cuenta, pues porque ahora la tecnología, y es algo que debe tomarse en cuenta, la tecnología ha hecho que se reduzcan los costos de operación de la banca. Y esto no se ha reflejado en el tema de las comisiones. Por ejemplo, la reimpresión de un estado de cuenta, pues ya no se mandan a la imprenta a imprimir, ¿no? Ahora se bajan de la nube y se imprimen en una hoja bond. Entonces yo no sé por qué algunos bancos te cobran hasta 150 pesos por la reimpresión de un estado de cuenta. Lo mismo con el envío de los estados de cuenta, ya son por internet, ya se están ahorrando, por ejemplo, la mensajería. Ahora, no es un tema que debe espantarnos, por eso te digo que reaccionaron los mercados. Aquí estamos hablando del tema de comisiones, pero en otros países, incluso de la OECD, se ha llegado a topar hasta tasas de interés, lo cual parece que en México es un sacrilegio hablar. Pero te voy a decir, países como Alemania, como Bélgica, España, Reino Unido, Brasil, Colombia, Chile, Canadá y Estados Unidos de Norteamérica tienen topes en tasas de interés en sus productos. Entonces, yo creo que es un tema que el mercado sobrereaccionó, pero es un tema que es necesario en México. Lo que la iniciativa mencionaba de servicios de adquirencia, que es precisamente lo que los bancos les cobran a los comercios
por tener las terminales punto de venta o porque puedas pagar con tarjeta. El año pasado estos servicios de adquirencia le generaron ingresos por comisiones a los bancos de aproximadamente 44,000 millones de pesos, casi el 40% de sus ingresos por comisiones. Y por eso es que en algunas tiendas tú llegas y pagas y te dicen, pues si va a pagar con tarjeta, tiene que pagar el 1, 2 o 3% más. Es parte de la comisión que el comercio traslada al usuario. La pregunta es, ¿hay una política pública de gobierno para reducir el uso de efectivo? ¿Cómo la vamos a reducir si pues en estas tiendas o en estos contratos sigue pasando esta situación? Lo que comentabas por anualidad de tarjeta de crédito, bueno, habría que tal vez bajarlas. Te voy a dar un ejemplo, los ingresos por anualidad de tarjeta de crédito en general el año pasado ascendieron a casi 13,000 millones de pesos en los bancos. ¿Qué tan justo es o qué tan injusto? Pues tenemos que comparar costos, tenemos que comparar servicios que te da la tarjeta de crédito para ver si se justifica. Te voy a dar un ejemplo. Hay una tarjeta de crédito en Kazajistán que incluso tiene un brillante incrustado. Obviamente te piden todos los requisitos del mundo para tenerla, y la anualidad es inferior a lo que paga aquí la tarjeta más cara de Banamex, que es una recientemente nueva o recientemente expedida, en donde esa anualidad es más costosa que una tarjeta de Kazajistán. Yo creo que hay que revisarlas y hay que revisar comisión por comisión, pero sí se vale hablar de la posibilidad de reducirlo. Ahí están los bancos, han incluso hecho despidos de personal argumentando que efectivamente la tecnología, la digitalización de la banca ha reducido sus costos. Hace 10 años, Carmen, a lo mejor te vas a acordar, se dio la misma discusión por un documento que también hizo la Conducef en aquella época, en donde se mostraba la diferencia de comisiones. Yo lo tengo citado en mi libro sobre el rescate bancario, pero el punto es que los bancos, que incluso atacaron este estudio reciente de Conducef, dicen que en ese entonces decían que el mercado mexicano no estaba lo suficientemente maduro o grande. 10 años después, el argumento de los bancos es el mismo. No puede ser. La banca en México ha crecido, se ha expandido, tiene penetración. Sería deseable que fuera aún más, claro, pero para que sea aún más, yo creo que hay que revisar los costos de los servicios, porque cuando una banca es muy costosa, resta competitividad a las empresas, es un golpe para la economía familiar, para las finanzas diarias, y también es una barrera a la inclusión financiera. Pues yo creo que vale la pena revisar el tema a la luz de esta incorporación de cada vez una mayor tecnología en los servicios bancarios. Creo que ahora, por ejemplo, pues si tú tienes una aplicación de celular, pues ya puedes consultar tu estado de cuenta en el minuto, ¿no? Entonces, qué tan vigentes, qué tan viables o qué tan válidas son las comisiones, pues hay que revisar una por una. Ese es el sentir de la Conducef. Sí hemos hecho estos comparativos. Creo que podemos incluso trabajar en estos comparativos uno a uno, pero lo importante es que se involucre en esta discusión, antes de prohibir todo ex ante, se involucra en esta discusión tanto a los bancos como al Banco de México, que al final del día es el que tiene la facultad de topar, reducir, aprobar cierto tipo de comisiones o todas las comisiones. ¿Qué es facultad de la Conducef? Pues que se revise, que sean transparentes, que no se aplique comisión sobre comisión, pero es importante que se tenga la visión de los reguladores, pero también de los usuarios representados por la Conducef. Sí tenemos reclamaciones, te comentaba, 185,000 reclamaciones en el primer semestre de este tipo de comisiones, en un contexto donde desafortunadamente los mexicanos, por falta de educación financiera, de información financiera, a veces no revisamos nuestros estados de cuenta.
Las recomendaciones que ha hecho la Conducef a partir de ese estudio, pues es a los usuarios revisar mejor sus estados de cuenta, informarse mejor, comparar mejor los productos que cobran y cuáles no cobran comisiones, pero también es un llamado a la ABM a moderar, a analizar bajo esta nueva era de las telecomunicaciones, pues la aplicación de estas comisiones, y no solamente es la Conducef la que lo ha recomendado. Hay un trabajo de la Auditoría Superior de la Federación donde hace una revisión transversal que le dicen tanto a Conducef como a la CNBB como al Banco de México sobre las acciones que se han tomado sobre este tema de comisiones, ¿no? La recomendación de la auditoría pues es reducir y compactar conceptos. Actualmente hay casi 1,300 productos bancarios con por lo menos 4 comisiones asociadas, productos de captación y productos de crédito. Una cosa que nos llama la atención es que en el mundo, pues el negocio de la banca es captar, pagar una tasa de interés como un premio y prestar el dinero y cobrar una tasa de interés. Esta diferencia es la intermediación financiera. De ahí deberían de venir pues la mayor parte de los ingresos de los bancos, de su actividad primordial. Resulta que en México los ingresos por comisiones son más altos que los ingresos por intermediación financiera. Entonces, eso nos debe hacer reflexionar y llevar a revisar estas comisiones, y pues aunque suena un poco conocido el lema, pues es comisión por comisión. Vamos a revisarlas, vamos a ver cuál se aplica, cuál es vigente, cuál ya no, cuál se debe de prohibir, y yo creo que la iniciativa, si bien es cierto, de inicio hablaba de comisiones muy específicas, que si tú las quitas hoy, esas 19, terminarías o disminuirías aproximadamente 50% el ingreso por comisiones de los bancos. A lo mejor suena muy prohibitiva de un inicio prohibir, valga la redundancia, pero lo que sí es cierto es que creo que debemos de revisarlas, creo que no debemos satanizar el tema. Creo que es un tema que involucra a la competitividad y a las finanzas personales, porque estamos hablando de más de 25 millones de usuarios de la banca, y en una política de contexto en donde queremos favorecer la inclusión financiera y no que la gente tenga guardado su dinero bajo el colchón o en pirámides o en esquemas fuera de la normatividad, en donde luego vienen los grandes fraudes, donde luego vienen los grandes engaños y la gente pierde su dinero. Pues ahí está, un tema de temas, Mario Di Constanzo, que seguiremos conversando si me lo permites. Gracias que tomaste la llamada y que has dado este panorama y esta postura de Conducef acerca de este tema. Así que sigamos al habla, Mario. Gracias por tomarme la comunicación. Creo que sí, Mari Carmen. Gracias. Buenos días y un saludo. Y buenos días, gracias a ti. Bueno, ¿qué dijo?